Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Estudiando Ando. Hoy en Estudiando Ando hablaremos sobre la educación popular, su relación con el trabajo social y el proyecto ético-político del servicio social de Paulo Neto. Imagínate que en estos días he escuchado mucho un término que es educación bancaria. ¿Sabes qué es? Sí, la educación bancaria es una metáfora que utiliza Pablo Freire en la que dice que el estudiante es visto como una cuenta bancaria, pero en vez de depositar dinero, se deposita conocimiento para que lo memoricen y acumulen y luego lo repitan sin grandes conocimientos. O sea, imagínate, son unos puros maniquís que que por fuera tienen algo, pero por dentro están totalmente vacíos. Oye, me parece terrible. Estás definiendo perfecto la educación en Colombia. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, es un conocimiento sin ningún tipo de análisis. Pero, ¿qué diferencia tiene esto con la educación popular? Pues mira, la educación popular no busca que los estudiantes memoricen las cosas y repitan sin entender como si fueran unos loros parlanchines, sino que al contrario, lo que se quiere con esta educación es lo que el estudiante aprenda, le sirva para su vida cotidiana y que se aprenda mutuamente. ¿Cómo así que se aprenda mutuamente? Pues que tanto el estudiante aprenda del maestro como que el maestro aprenda del estudiante y que esto ambos los puedan colocar en su vida cotidiana, en su contexto actual y en su diario vivir. Oye, eso está buenísimo, súper interesante. Imagínate que de hecho en el siglo XXI la educación popular ha entrado a la educación universitaria, a los debates académicos y hasta a los movimientos sociales. Esto nos muestra su crecimiento y expansión. Pero bueno, espérate, vamos muy rápido. Contextualicemos un poco a nuestros oyentes. La educación popular surge en los años 60 por la necesidad de un conocimiento y una cultura universal. Curiosamente, su mayor ponente es uno de los que mencionaste anteriormente, que es Paulo Freire. Él empieza un proceso de alfabetización en Brasil buscando la transformación del ser, por ende la transformación de la sociedad, enfocado en la formación de las comunidades populares. Por ejemplo, el proceso de alfabetización, él lo empezó con las comunidades obreras. Sí, y de hecho la cultura universal es muy importante, ¿no? Porque pues debemos entender el contexto en el que estamos para poder intervenir pues en las diferentes, bueno, cointervenir en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces es un punto muy, muy importante. Bueno, también es importante entender que quien piensa en esta educación tiene que repensar y hacer una crítica de su vida. Y esto se puede ver como una práctica emancipadora porque se empieza a cuestionar y a problematizar el contexto en el que se está. Por eso es importante la cultura universal, ¿no? Para que tú puedas entender ese contexto en el que estás para poder problematizarlo y cuestionarlo. Y de hecho, en el Foro Mundial de la Educación del 2012 se dijo que debe dirigirse el empoderamiento de ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y que puedan actuar para transformar los patrones de producción, consumo y distribución del actual modelo del desarrollo. Te hubiera quedado más fácil decir ciudadanos. Pero bueno, Porque tampoco. continuemos. Hay otra cosa que es importante saber a la hora de poner en práctica la educación popular y es que hay que desaprender para aprender y debemos empezar a reconocernos como seres políticos para poder adquirir una identidad y que esté por favor orgulloso de nosotros. Pero bueno, Bueno, esto de desaprender y aprender, ¿qué es? A usted en el colegio por allá le enseñaron que Colón vino a colonizarnos, ¿no? A usted le enseñaron eso porque es un punto de vista desde el europeo. Pero ¿qué pasa si yo le digo a usted que realmente lo que vino a hacer Colón aquí fue a invadirnos? Usted en ese momento está desaprendiendo, o bueno, si usted quiere desaprenderlo va a hacer el hecho de que Colón no vino a colonizarnos, sino vino a invadirnos. Ustedes aprendió una cosa y aprendió que el vino fue a invadirnos. Ahí ya se está desaprendiendo una cosa y aprendiendo otra totalmente distinta. Bueno, y este proceso educativo solamente sirve, como se dijo anteriormente, si uno lo ancla de alguna u otra manera a su propia vida cotidiana. oye, eso sería buenísimo, ¿te imaginas? Tendríamos que repensarnos nuestra historia completa. Pero bueno, esta educación, ¿qué tiene que ver con nuestro quehacer profesional? ¿Qué tiene que ver con el trabajo social? Pues imagínate que según Neto y Faleiros, la aproximación del trabajo social a la educación popular se da en el movimiento de la reconceptualización. Esto va desde 1965 hasta 1975, que es cuando la profesión entiende que es fundamental tener en cuenta la cultura y su contexto para problematizar sobre ella. Además, la profesión entiende que se debe hacer una ruptura sobre el capitalismo y el quehacer profesional. Eso es importantísimo. Exactamente, y pues para poder como que hacer esas rupturas reales sobre el capitalismo, pues precisamente la educación popular, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas de ahí que se quedaron solamente en teoría y es necesario retomarlo desde la práctica e investigación
recomendación para la implementación en el ámbito. Como por ejemplo, actualmente se quiere trabajar desde un punto que deje de ser netamente interventor y sea más bien cointerventor. Es decir, si yo inicio un proceso con una población, no voy a llegar a imponer ni a decirles cuál es la solución del problema. Eso se haría como un interventor. En la cointervención lo que queremos hacer es tener unos saberes horizontales, ¿sí? Que yo pueda como acompañar en el proceso a la comunidad o a la población pues, con la que esté trabajando, que ellos mismos busquen el problema y que ellos mismos también busquen la solución, obviamente pues acompañado de la trabajadora social en este caso, pero que ellos mismos lo puedan lograr para que así lo puedan también implementar en su diario vivir y que ya las soluciones a los problemas sean un poco más fácil de encontrarlas, pero todo manejándolo lineal, sin yo llegar como a imponer por el hecho de tener como un cartón que diga que estoy graduada en trabajo social. Además, ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, ¿no? Que también es una de las cosas que propone la educación popular. ¿Sabes que la educación popular no la enseñaban en la academia a nosotros como trabajadoras sociales? Sería genial porque en nuestro quehacer profesional podríamos implementarlo y sería una expansión aún más grande y esto sería espectacular. De hecho, lo que tú planteas del proyecto ético-político de la profesión, ya que su centralidad se basa en la libertad y la autonomía de cada persona. O sea, que cada persona razone, que cada persona tenga su criterio y que aprenda por sí misma. Y en este caso, que tenga la capacidad de entender y problematizar su propio entorno y asimismo dar soluciones a su propio criterio, o sea, no es solamente andar como un caballito mirando hacia adelante, sino analizando cada paso y mirando todo su contexto y todas las consecuencias que puede tener en él. Además, también se busca la horizontalidad y es justo lo que mencionaste con la cointervención y esto va muy ligado a la educación popular. Exactamente, o sea, alcanzar la mayoría de edad para que Cande esté orgulloso de nosotros. Pero bueno, los oyentes dirán, ¿y qué tiene que ver entonces el proyecto ético-político que Pablo Neto plantea? Pues bien, le todo un contexto más desde Brasil y creo que es mejor que lo ampliemos un poco hacia Latinoamérica. Esto surge en una época que ya mencionaste. ¿Cuál la reconceptualización? Sí, esa. Y para poner en contexto a nuestros oyentes, la reconceptualización es un proceso autorreflexivo que se da en los años, como dijiste antes, 1965 a 1975, en el marco de la evolución histórica del trabajo social en Latinoamérica. Pero imagínate que esta fue interrumpida por las dictaduras militares y los golpes de Estado que se fueron dando, por ejemplo, en Chile, Argentina, Brasil. Y a raíz de todo esto, el trabajo social fortalece el estudio de la realidad social y sus fenómenos sociales para desarrollar y facilitar en los sujetos las motivaciones para un cambio consciente de sus realidades. Además, si las personas están conscientes de su realidad, están conscientes de los cambios que pueden hacer unos cambios un poco más efectivos y duraderos. Exactamente. Pero bueno, para concluir, podemos decir que el trabajo social, en cierta forma, va de la mano con la educación popular porque también quiere problematizar y que se haga una crítica del contexto social en el que se está viviendo. Exacto, además, creo que trabajen de la mano sería buenísimo. El proyecto ético-político que menciona Neto, fundamentado teórica y metodológicamente, sobresalió sobre los demás en la década de los 90. Sin embargo, esto no quiere decir que este proyecto esté completo o sea exclusivo para el campo profesional. Por otra parte, la ruptura del casi monopolio conservador en el servicio social no hizo que las tendencias conservadoras o neoconservadoras se eliminaran. Y por eso se da la heterogeneidad y que haya competencia entre proyectos diferentes. Pero bueno, ahora sí, cerramos con este fragmento del texto de Pablo Neto. No obstante, cuando en Brasil surgen los primeros resultados del proyecto societario inspirado en el neoliberalismo, resultados que del mismo modo reproducen lo que ha ocurrido en todo el mundo, privatización del Estado, desnacionalización de la economía, desempleo, protección social, concentración de riqueza, entre otras, queda claro que el proyecto ético-político del servicio social tiene futuro, y tiene futuro porque apunta precisamente para el combate ético, teórico, político, práctico, social al neoliberalismo para preservar y efectuar los valores que lo informan. Y bueno, en este podcast no solamente queremos conversar con ustedes sobre ciertos puntos, sino también queremos dejarles un puntico de reflexión terminando de agotar a Neto. Entonces les dejamos esta cita para que reflexionen sobre ella y la actualidad. Pero bueno,
En este podcast no solamente queremos charlar con ustedes, sino dejarles una gotica de incertidumbre y reflexión. Y terminando de agotar a Neto, dejamos esta cita para que ustedes reflexionen sobre ella en la actualidad. Abro comillas. No existe un trabajo social, existen concepciones del trabajo social. Hay proyectos profesionales de trabajo social y esto no es malo, por el contrario, es muy bueno y significa que la diferencia de la sociedad se refleja en un campo profesional. Es importante acentuar este punto porque nosotros tenemos una tradición de intolerancia y dogmatismo que es muy fuerte. Cierro comillas, Neto 1998. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un lindo día, tarde o noche y nos escucharán las voces en una próxima ocasión. Chao, chao.